Libro El pensamiento del hombre en Occidente por Alex Montero Hernández. Parte 3. El pensamiento existencial. La aplicación de la fenomenología al estudio del ser humano dará origen al existencialismo como corriente filosófica y psicológica. Aquí estudiaremos este enfoque sin separar esas dos disciplinas, pues ningún existencialista lo haría. La serie de nombres es inmensa. En filosofía se destacan Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Karl Jaspers, también psiquiatra. En psiquiatría destacan Vince Wagner, Baumgartner, Minkowski, Strauss y Viktor Frankl, de entre otros. En psicología tenemos toda la corriente de la Gestalt, de entre otras muchas más. Dasein, libertad y destino. El existencialismo se concentra en la existencia de cada ser humano como único e irrepetible que es. Cada persona es diferente a las otras, por lo que el existencialismo busca comprenderla en su individualidad, en su lucha y grandeza en todo el ser del existente. En este sentido, Martin Heidegger afirma que el ser humano es un Dasein, ser ahí, un ser arrojado al mundo que debe luchar para construir su existencia, y esta es una tarea siempre personal y nunca postergable. El existencialismo distinguirá el modo del ser humano del modo del ser de las cosas. La intencionalidad de la conciencia servirá para ello. Una mesa, una silla, un libro no tienen relación con algo otro que ellos. Como bien lo indicaba Heidegger, una silla no puede nunca estar con otra silla, estará más bien al lado, pero el ser con es una posibilidad intrínseca del ser humano, pues es el único que posee esa apertura para construir un mundo. La mesa no tiene mundo, simplemente está junto a otras cosas. El ser humano siempre se constituye un mundo porque está estructuralmente abierto a las cosas, y el análisis de esa estructura de la constitución del mundo de las formas de tender hacia la realidad será el núcleo del análisis psicológico. La concepción de intencionalidad va a ser fundamental para el análisis psicológico. No habla de un sujeto que se agota a sí mismo, sino de un ser que está estructuralmente abierto a las cosas. En frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Nunca existe un sujeto aislado, sino que siempre tiende hacia un objeto, se abre hacia un mundo. Heidegger lo traducía por la idea de que el ser humano, Dasein, es decir, ser ahí, es estructuralmente un Sein in der Welt, ser en el mundo. Comprender a una persona es percibir el modo en que se articula su vivencia de mundo, en qué estructura su ser en el mundo. La psicología ya no puede ser monadológica, estudiando al individuo aislado del mundo, permaneciendo únicamente en el análisis de un dinamismo psíquico concebido como vivencia puramente inmanente, sino que pasará a ser un estudio del ser humano en relación, como acotaría Henry A. El existente es un ser en el mundo. Todo ser humano existe en un mundo, no existe solo, sino que siempre se haya abierto hacia lo otro. Pero este mundo es su mundo, el mundo que estructura y organiza. Cada persona organiza un mundo propio. Comprender a una persona es comprender cómo se percibe a sí misma frente al mundo que ha construido. Puede pensar que el mundo es hostil y asumir una actitud de defensiva. Porque me siento amenazado, puedo pensar que el mundo es amor y actuar como una persona abierta y tranquila que confía en que todo en el universo está bien. En consecuencia importante de este ser en el mundo es que ser es siempre ser en situación. Como existo en un mundo, yo soy yo y mis circunstancias. Ortega y Gasset. Yo sería diferente si hubiera nacido en China o viviera hace 5000 años, o si fuera hijo de Onassis. Las circunstancias me marcan, pero la circunstancia no me determina, porque estoy frente a ellas decidiendo. La situación es una propuesta para que yo decida ante ella, es un espacio que posibilita mi acción, pero al final soy yo quien decide. Con esto entramos en un tema fundamental en el existencialismo, que es la relación entre libertad y destino. Todos tenemos un destino, por ejemplo, tengo una herencia biológica que no puedo cambiar, hay condiciones sociales o objetivos que me limitan. Frente a este destino, sin embargo, soy yo el que decide qué hacer. Una persona es huérfana y se decide a ser delincuente porque desea vengarse de la sociedad que tan injustamente le ha tratado.
Otro conocido mío crece y decide establecer una fundación para ayudar a niños huérfanos a fin de que no sufran tanto como él y llega a ser miembro de la UNESCO. La misma circunstancia, el mismo destino, pero diferente uso de la libertad. En este sentido es importante distinguir entre causas y motivos. El cáncer que me declaró el médico puede ser la causa para que me deprima y me deje morir, o para que me decida empezar a vivir por primera vez en mi existencia y me desarrolle como persona. La diferencia no se encuentra en la causa que me empuja, en los motivos que me atraen. Estos motivos son los valores. Esto nos hace recordar la diferencia que hace Karl Jasper entre libertad de y libertad para. Casi siempre enfatizamos la libertad de algo, pero se nos olvida preguntarnos libertad para qué. Pues es aquí donde la libertad encuentra su sentido. Ser en sí y ser para sí. Para entender más claro la libertad del ser humano, tenemos que referirnos a la diferencia que hace Jean-Paul Sartre siguiendo a Heidegger entre el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es el ser de las cosas, plantas y los animales. Un cuarzo es cuarzo y no tiene que luchar por serlo. Un tulipán es un tulipán y nada más. Con los animales es muy claro, pues todos poseen instintos que les resuelven la vida al decirles lo que deben hacer. Nunca veremos a una abeja con una crisis existencial diciendo to be a bee or not to be a bee. Un perro tiene toda la perreidad del mundo y no tiene que esforzarse por ser perro. Los animales están ya resueltos y nada más siguen su programación interna. Por el contrario, el ser humano es un ser para sí. El ser para sí no es nada según Sartre, no es nada específico. Será lo que quiera hacer, lo que quiera construir con su vida. Al contrario de los animales, ha perdido la guía de los instintos y debe enfrentar la vida sin respuesta, sin manual, teniendo que crear él mismo sus propias contestaciones. Heidegger decía esto en una frase complicada: el ser humano es el ser cuyo ser le va el ser, es decir, aquel que para vivir tiene que decidir en cada momento qué quiere hacer con su vida, pues de lo contrario moriría. El ser para sí es libertad. Estamos condenados a ser libres, afirma Sartre. Esto es tan cierto como que siempre tenemos que decidir por nosotros mismos qué queremos hacer con nuestra vida, de modo que hasta el que no quiere decidir ya está decidiendo. Ser libres significa que siempre somos los decisores sobre nuestra vida y ser es decidir momento a momento, de modo que construimos nuestra existencia a golpe de decisiones. Como el ser humano es tan radicalmente libre, se sigue que es responsable de su vida. Nada más puede responder de mis acciones. Nadie más que yo soy el que toma las decisiones sobre mi vida. No hay modo de negar nuestra libertad, pues aunque un ángel del cielo me dijera qué tengo que hacer, yo decido si fue un ángel o una alucinación. El ejemplo es de Sartre. El existencialismo insiste en el concepto de responsabilidad, porque mi vida es mía y yo debo responder de ella. El problema de la existencia humana surge de esta misma libertad. Tenemos siempre que estar decidiendo, pero no tenemos nada asegurado de antemano. Todo en la vida es riesgo y enfrentar el riesgo angustia. Por eso Kierkegaard afirma que la angustia es el vértigo de la libertad. Ser libre angustia, tanto que la mayor parte de las personas tienen miedo a la libertad, como afirma Erich Fromm. Existencia inauténtica, alienada. La angustia que produce la libertad conduce a que muchas personas recurran a mecanismos de evasión. Erich Fromm. De este modo se desarrolla una existencia inauténtica, donde la persona no es ella misma, sino que se esconde tras otros para huir de su responsabilidad frente a la vida. Deja que otras personas decidan por ella. Heidegger describía la existencia inauténtica indicando que es la que se refugia tras el ser impersonal. La persona habla de lo que se habla, actúa como se debe actuar y todo lo demás lo realiza según las normas que indican lo que se debe realizar. Cuando preguntamos quién es ese ser, nos damos cuenta que son todos y no es nadie. Es algo impersonal. Es la masa, como le llamó Ortega. La persona abdica de su responsabilidad y se deja llevar por la masa. Pensemos en el concierto en el estadio en que miles de personas pasaron por encima de unos muchachos y los mataron. Pero ninguno se siente asesino ni responsable de la muerte, porque yo pasé por donde todo el mundo pasaba. Con la irracionalidad de que la mayoría le parece, esto es una explicación válida.
La existencia inauténtica nos remite al ser alienado. Alienación es un concepto que viene del latín alienus, que significa ajeno. Alienación es la acción de volverse ajeno a sí mismo, de ser un extraño para el propio ser, y la alienación surge de someter mi existencia al otro. ¿Quién mejor ha descrito la alienación como factor central de la psicopatología? Es Carl Rogers. Según Rogers, el organismo tiende a crecer, proceso de autoactualización. Al autoactualizarse, se empieza a actualizar así en sí mismo, que es la percepción de mi ser. En el infante hay una correspondencia entre el sí mismo y el ser, pues normalmente expresa lo que siente y quiere sin distorsiones. En un segundo momento surgen problemas. El niño necesita la aceptación incondicional de sus padres, es decir, que lo amen por lo que él es. Sin embargo, los padres lo que le ofrecen es una aceptación condicional. Le dicen que si hace tal cosa lo amarán, que si hace tal otra ya no lo van a querer, etc. El niño empieza a rechazar experiencias propias porque quiere ser aceptado por los padres. Asimismo, comienza a aceptar experiencias ajenas como si fueran agradables, para ajustarse a la imagen con la que cree que agradará a sus padres. De este modo, su sí mismo va alejándose, convirtiéndose en una imagen elaborada para ser aceptado por los otros, y no como una conciencia de su verdadero ser. En una personalidad sana hay una conciliación entre ser y sí mismo. Soy quien creo ser y me acepto a mí mismo. No hay lugar para el conflicto interno, pero encontrar tal actitud es infrecuente. Consideramos que no somos lo suficiente valiosos por lo que somos, luchamos por lograr ser algo diferente, y de ahí el conflicto. Todas las patologías surgen del desdoblamiento entre lo que soy y el sí mismo. Fritz Perls, padre de la terapia gestal, lo indica claramente con la siguiente frase: el psicótico dice yo soy Jesucristo, el neurótico dice yo desearía ser Jesucristo, y la persona sana dice yo soy yo y tú eres tú. El psicótico está tan alienado que cree ser el otro y no se reconoce a sí mismo. El neurótico todavía sabe quién es, pero no desea ser esa persona y lucha por ser quien es y por ser quien no es. Solo la persona sana está reconciliada consigo misma. Por eso el existencialismo liga patología y alienación. Existencia auténtica. La existencia auténtica es la de aquel que se asume a sí mismo, que asume la responsabilidad de vivir. Siempre somos responsables de lo que ocurre en nuestra vida. La existencia auténtica es aquella que reconoce este hecho. Erich Fromm utiliza el término de personalidad productiva para designar la autenticidad, porque solo quien es auténtico es productivo para sí mismo y para el otro. Fromm indicaba tres factores básicos de la existencia auténtica: pensamiento creativo, trabajo productivo y amor maduro. En vez de repetir patrones que se generan siempre nuevas respuestas. En vez de sufrir el trabajo, se le percibe como sitio de la realización personal. El amor enfermo dice te amo porque te necesito. El amor sano dice te necesito porque te amo. En la existencia auténtica hay congruencia entre lo que siento, digo y hago. La existencia inauténtica desgasta su energía en el conflicto. La existencia auténtica, al ser congruente, puede liberar todas las capacidades humanas para alcanzar el desarrollo pleno. Los autores existencialistas han indicado distintas experiencias que pueden hacerlos despertar a la autenticidad. Martin Heidegger indica que la muerte nos obliga a ser auténticos. Afirma que ser es ser para la muerte. De modo que desde que nacemos ya somos lo bastante viejos para morir, y aún más desde que nacemos estamos muriendo. Cuando estoy frente a la muerte soy yo el único y debo asumir la existencia. Ya no hay pretextos ni excusas, no importa lo que dirán. Soy yo y estoy solo en mi decisión. Jean-Paul Sartre propone la náusea como experiencia que nos despierta la autenticidad. Gabriel Marcel, de modo más positivo, propone el amor y la esperanza. Abraham Maslow nos remite a las experiencias cumbre, aquellas vivencias en que sentimos estar en contacto con la trascendencia y autorrealizarnos. La voluntad del sentido. Viktor Frankl nos insiste en que la psicología debe trabajar con una imagen integral del ser humano, la que abarca los niveles biológico, psíquico y espiritual. Al investigar el nivel espiritual reconoce que en el ser humano hay una voluntad de sentido.
Cuando una persona no encuentra sentido a su existencia, surge un vacío existencial. Este vacío trata de ser llenado a través de las drogas, el exceso de trabajo, la delincuencia, la promiscuidad y el suicidio son mecanismos de evasión de este vacío existencial. El vacío existencial puede conducirnos a una neurosis nógena, una neurosis por falta de sentido. Según los estudios realizados, un 20% de las neurosis son de este tipo. La logoterapia de Frankl es un modelo de terapia que busca la curación a través de encontrar el sentido a la propia experiencia. El sentido debe ser hallado por la persona en sus propias circunstancias y no puede ser impuesto, es único y irrepetible. Finalmente, insiste Frankl en la capacidad existencial del ser humano ligada a esta búsqueda del sentido, pues toda persona puede soportar un cómo si tiene un para qué. El ser y el tiempo. Heidegger publica su obra El ser y el tiempo, en la que coloca el tiempo como estructura fundamental del Dasein. Toda construcción del mundo conlleva una temporalidad específica, de modo que en todo trastorno psicopatológico es fácil percibir una fractura del tiempo. En efecto, podemos encontrar al sujeto fijado al pasado, impidiéndole pasar. Puede ser un pasado percibido como traumático, imposible de alterar. En la melancolía el sujeto se encuentra detenido por su pasado, un pasado doloroso y que le atormenta, un pasado lleno de culpabilidad que le aplasta, y de tal modo que el melancólico no puede percibir la posibilidad de un futuro y vive el presente bajo el peso de lo que pasó. También puede percibirse el pasado a través de la añoranza, como un momento maravilloso al que se desea volver que impide vivenciar el presente y sus posibilidades que parecen nimias frente al esplendor del tiempo ya ido. Los trastornos también pueden referirse a la construcción de un futuro ilusorio, un futuro de ensueño que resolverá las penas del presente, de modo que el individuo construye castillos en el aire, como ocurre con la fuga maníaca, a un futuro que le permite evadir su presente y su pasado. Del mismo modo, el futuro puede ser percibido a partir de experiencias catastróficas que paralizan la decisión del sujeto para asumir sus situaciones y conflictos presentes. El existente auténtico asume la temporalidad desde su propia condición interna, reconoce la importancia de su pasado, que es suyo y no puede eludir, pero el que debe pasar debe dejarlo ser pasado. Reconoce el futuro como posibilidad, pero sabe que el resultado de las acciones presentes y que como tal es aún algo por venir. El presente es el tiempo por excelencia para la psicología existencial, pues la vida siempre es aquí y ahora. El presente es el tiempo de la presencia, el momento de la decisión del existente. La evasión del presente es la ausencia del enfermar, como fuga de la responsabilidad de asumir la propia vida en este momento. La experiencia del encuentro. Martin Buber plantea una distinción fundamental entre dos distintos modos de posicionarnos entre las cosas: la palabra yo-ello y la palabra yo-tú. La palabra yo-ello indica una relación objetiva, una cosificación, como cuando me dirijo a una persona en términos de su función social o de mis intereses. Por ejemplo, puedo preguntarle a una persona por una dirección, de modo que esa persona pasa a ser para mí un simple indicador, una fuente de información de la que no me importa la felicidad, el dolor, sus luchas o experiencias. Igual sería para mí si existiera un post indicador. Imaginemos que esta persona que me informa se interesa sinceramente por ayudarme, de modo que caminamos juntos y empezamos a compartir detalles sobre nuestra vida. De pronto deja de ser para mí un simple indicador y empiezo a verla en su realidad y en su ser. Para ello también debo permitir su acceso a mi realidad y experiencia. Debo mostrar mi ser. De repente deja de ser una relación yo-ello para ser un encuentro, es decir, una relación yo-tú. Entramos en una comunicación intersubjetiva, interdialógica, al decir de Buber. Nos encontramos y pasamos a ser especiales el uno para el otro. En psicoterapia, la relación psicoterapéutica está marcada por el encuentro. La persona llega absolutamente acostumbrada a ser cosificada, a tal punto que se ve a sí misma desde una posición alienada de objeto. La terapia rompe este esquema para introducir la relación de encuentro. La experiencia yo-tú es el centro de la psicoterapia. Y fin. Listo, hemos terminado este excelente libro de Alex Montero Hernández, y en algún momento encontramos alguna otra cosa, algún otro texto interesante para
compartir en nuestra amada revista Psicotube, lo haremos. Por el momento nos despedimos de esta cátedra filosófica tan larga a lo largo de 23 capítulos de videos, y gracias por todo. Chao, hasta pronto, un placer, nos vemos en la siguiente edición con más sorpresas, y terminen esta edición y que la disfruten. Saludos.